Aprendices. Hoy tenemos un problema interesante. Estamos en una pista de hielo y el problema nos dice: un patín es golpeado en una pista de hielo y comienza a deslizarse a una velocidad de 12 metros por segundo. 12 metros partido por segundo al ser golpeado. Al cabo de 5 segundos, su velocidad, cuando ha pasado, esto es velocidad, cuando han pasado 5 segundos, la velocidad ya no es 12 metros por segundo, sino que es 6 metros partido por segundo. Es decir, la velocidad se ha reducido a la mitad. Entonces nos pide que calculemos la aceleración media y el coeficiente de rozamiento entre el hielo y el patín. Tenemos que calcular la aceleración media y tenemos que calcular el coeficiente de rozamiento. Bueno, supongamos que este es el patín. Bueno, que sea, nos lo imaginamos. Y este patín se está moviendo a una velocidad de 12 metros partido por segundo. No nos dicen ni masa ni nada, pero nosotros sabemos que ahí hay un peso. Imaginaos que se está moviendo en esa dirección, paralelo a la superficie. Está la superficie de hielo, esto así en un corte vertical. Entonces, como siempre, como el patín no está saltando así en este eje, nuestro eje, vamos a establecer los ejes que hacemos siempre, nuestro eje Y y nuestro eje Y perpendicular a la superficie, y nuestro eje X, que es paralelo a la superficie. El patín se está moviendo hacia allá. Ahora hay que ver qué fuerzas aquí. Evidentemente habrá una normal que está oponiéndose al peso, y como no hay ningún cambio de la velocidad en el eje vertical, no observamos que haya aceleraciones en la vertical, quiere decirse que estas dos fuerzas, que la suma de fuerzas en el eje Y es 0, por lo tanto estas dos fuerzas son iguales. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas sabemos? Nosotros sabemos que hay una aceleración, en este caso hay una deceleración en el eje X, luego tiene que haber una fuerza. ¿Qué aceleración tenemos? Bueno, nosotros sabemos que la aceleración es incremento de velocidad, la aceleración media por incremento de tiempo. Esto quiere decir velocidad final menos velocidad inicial, partido por el intervalo de tiempo, tiempo final menos inicial, como nos dan el intervalo 5 segundos, pues 5. ¿Cuál es la velocidad final? 6 metros. ¿Cuál es la velocidad inicial? 12 metros. Partido por 5, aquí nos da una aceleración de menos 6 partido por 5 metros segundo al cuadrado. Es una aceleración negativa. ¿Por qué? Quiere decir que está frenándose este cuerpo, se está frenando. ¿Por qué se está frenando? Pues efectivamente se tiene que estar frenando porque hay una aceleración y por lo tanto hay una fuerza. Pues hay una fuerza que tiene que estar aplicada en sentido opuesto al movimiento. ¿Y qué fuerza puede ser esa? En este sentido, en sentido F, no hay ninguna fuerza, porque el patín está moviéndose, pero ya no hay, se le dio un empujón inicial, pero un golpe inicial que lo puso en movimiento, pero a partir de que está en movimiento ya no hay nada, no hay ninguna fuerza en ese sentido, porque si hubiera una fuerza en este sentido se estaría produciendo una aceleración en ese sentido, y no se está produciendo. Lo único que se está haciendo es frenando el patín, ya, hasta pararse. ¿Por qué? Porque tenemos aquí en sentido opuesto la fuerza de rozamiento. Y hemos visto ya en ejercicios anteriores que la fuerza de rozamiento era igual a ¿qué? La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Es decir, va a ser igual a que el coeficiente de rozamiento no lo sabemos, si os dais cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues vamos a establecer esto. Vamos a ver, fuerza de rozamiento es, hemos dicho, la normal por el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento por la normal. Y la normal es igual al peso, es decir, es igual a m por g. Es m por g. La fuerza de rozamiento va a ser el coeficiente de rozamiento por la masa y por g. Y la suma total de fuerzas en el eje X es igual a la aceleración que se está produciendo.
m por a, y la suma total de fuerzas solamente hay esta fuerza, la fuerza de rozamiento es en sentido opuesto, por lo tanto esto va a ser coeficiente de rozamiento por m y por g, y va a ser igual a la masa por la aceleración. Como tenemos la masa multiplicando los dos lados de la igualdad, podemos simplificar dividiendo por la masa. Y como conocemos G y conocemos A, ya podemos calcular el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento va a ser igual a la aceleración, esto es menos 6 partido por 5, en valor absoluto 6 partido por 5, dividido por G, es decir, 6 partido por 5 y partido por 9,8. Y esto nos da un valor para la aceleración, en valor absoluto, de 0,12 para la aceleración no, para el coeficiente de rozamiento, 0,12. Es decir, en esta pista de hielo hay un coeficiente de rozamiento de 0,12. Y con eso finalizamos el ejercicio del patín, en el que solo hay una fuerza que está oponiéndose al movimiento, que es la fuerza de rozamiento.